mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos tienes, Señor, en esta noche. Queremos entregarte este momento. Queremos entregarte nuestra vida. Son muchos los que hoy, los que se conectan, Señor, a esta transmisión. Son muchos los que hoy, Señor Jesús, sirven de instrumento para llevar tu presencia, para llevar tu mensaje, instrumento para hablar de ti. Son muchos sacerdotes, son muchos catequistas, son muchos hombres y mujeres que hoy en cada parroquia, Señor, multiplican tu mensaje. Sigue poniendo tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Sigue llevando lo que somos y tenemos, Señor, a donde tú lo necesites, Señor, a donde tú quieras, Señor Jesús. Estamos dispuestos hoy a dejarnos llevar por tu mano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, acompaña nuestro trabajo. Acompaña, Mamita María, nuestro caminar. Acompaña cada una de las catequesis, Mamita María. Este momento específico, mamita. Este momento específico te pedimos que nos acompañes. A ti recurrimos también, Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor acompañe este momento, que el Señor dirija nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para ustedes. Aquí estamos en esta noche. Lo conocen, lo han visto por lo menos. Directorio para la catequesis. Esta noche vamos a hablar un poquito de este catecismo, de esta herramienta. Esta noche vamos a acercarnos al primer capítulo.
Escucharon a Monseñor ayer hablando de esta transmisión de la fe, hablando de los catequistas, hablando de este libro. Un libro que va a ser muy importante. Es, será y seguirá siendo muy importante en nuestro trabajo. Un trabajo que nos ayuda a nosotros. Hoy lo saludo primero a Monseñor José Miguel. Saludo a todos los sacerdotes que en esta noche se unen a esta transmisión. Saludo a todos los catequistas, las diferentes vicarías, la diócesis completa, diócesis de Facatativá. Todos los agentes de pastoral, porque no solo hay catequistas, todos los agentes de pastoral que en esta noche se unen a esta transmisión. Vamos a tocar esta noche el primer capítulo, apenas el primer capítulo. Mañana y el resto de la semana estaremos trabajando ya por vicarías, luego parroquial. Ayer con la introducción del señor obispo, con el acercamiento que él hizo, bueno, será una semana, es la semana del catequista. Es una semana, diría uno, no, pero formación permanente. Esto es formación permanente y esta noche vamos a acercarnos un poquito a eso. Para este momento no voy a estar solo. Es un trabajo como lo es el catecismo, como lo es todo el trabajo en nuestras parroquias. Invité a 5 catequistas que me van a acompañar esta noche a explicar, exponer, acercarnos desde la realidad de cada uno, desde lo que ellos viven como catequistas, desde su experiencia. Primer, primer momento tendremos a Luis López, catequista de María Madre de la Iglesia. En un segundo momento estará Joana Sánchez Ruiz, catequista también de María Madre de la Iglesia. Luego estará Luis Alberto Fernández Muñoz, catequista del Sagrado Corazón. Lo hubiera podido hacer únicamente con los catequistas de aquí, pero invité 2 catequistas de otra parroquia. Viene después de Luis Lady Ruiz Álvarez, catequista de la Sagrada Familia de Madrid. Y después de ella vendrá María Mercedes Telles, catequista también de María Madre. Y luego terminaré yo con los últimos numerales. Es lo que vamos a hacer en esta noche. Entonces los invito en este momento para que sigamos disponiendo el corazón, sigamos disponiendo la mente. Tomen apuntes, acerquémonos un poquito. Dejemos que este momento va a ser más de una hora, que vamos a estar aquí trabajando. Procuraremos que no sea tan tedioso para que no se me vayan a desconectar, sino que se me queden ahí. Pueden hacer comentarios, hay un chat en la parte de abajo, pueden ir haciendo comentarios, pueden ir haciendo preguntas que en la medida en que podamos responderlas, ahí estará la respuesta. Entonces, para que sea también muy de los dos, nosotros aquí, ustedes allá, pero que podamos interactuar un poquito. Entonces, la revelación y su transmisión es el título, es el gran título del primer capítulo, la revelación y su transmisión. Entonces le damos paso a Luis, catequista de María Madre de la Iglesia, que nos va a acompañar con los primeros numerales de este capítulo. Muy buenas noches para todos. En este primer momento vamos a tomar el primer capítulo del nuevo directorio de la catequesis o para la catequesis. Es muy importante tener en cuenta que la catequesis se fundamenta desde varios aspectos. Hay que tener en cuenta desde alimentar la fe
desde ese punto de vista importante que es la fe. Es una de las bases que nos trae este nuevo directorio para la catequesis. Podemos ver en la imagen alimentar la fe, como les decía. Esa fe es una gracia de Dios, un regalo de Dios, pero además de que es gracia de Dios, debemos buscarla nosotros, debemos acercarnos a esa fe. Entonces, ¿por qué es tan importante alimentar esa fe? Porque de ahí transmitimos, de ahí formamos esa gran base para transmitir a todos nuestros catequizandos gran anuncio de Jesús. Es, como les decía, es un caminar también en ejemplo de Cristo, en ejemplo de esa vida de Cristo. Es esa base también fundamental para la catequesis. Tengamos muy bien en cuenta esos fundamentos o esos elementos. Otro engrane ahí en ese motorcito es acompañar la maduración en la fe. Ese acompañar el caminar en la fe tiene que ser algo dinámico, algo que nos ayude, que ayude a las personas a sentirse bien, a hacer esa catequesis con entrega. Entonces tiene que ser algo dinámico para poder transformar la fe, para poder sentir esa fe en nuestro corazón. De eso hay una acción espiritual que vamos o que conocemos más bien como la inculturación de la fe, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. También como principal base o como cimiento de este primer capítulo y también del nuevo directorio, recordemos una construcción donde encontramos unos cimientos, donde encontramos unas bases que no las vemos, pero que están ahí. Así es ese nuevo directorio, o eso nos pide ese nuevo directorio, ser bases, ser cimientos para esta nueva catequesis. Entramos en el primer capítulo donde nos habla de revelación y transmisión. Jesucristo revelador y revelación del Padre. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Entonces, Jesucristo revelador y revelación del Padre. Hay dos palabras claves ahí. Esas dos palabras claves son revelador y revelación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere revelar Dios con esto? ¿O qué nos quiere dar? El plan de salvación, ¿cierto? ¿Y quién hace parte de ese gran plan de salvación? Como principal es Jesús, la plenitud de la revelación del Padre, ¿sí? Hay tres preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué nos revela? Segunda pregunta, ¿qué quiere que nos revele? Y tercera pregunta, ¿qué nos quiere revelar? Hay que tener en cuenta esas tres preguntas que van a ser muy fundamentales para este nuevo directorio de catequesis, esta nueva versión para el directorio de catequesis. Este es un punto muy fundamental
del nuevo capítulo del directorio. Jesucristo, revelador y revelación del Padre. Vamos a tenerlo muy bien en cuenta porque es muy fundamental. Dentro de esto tenemos tres aspectos. Tenemos la iglesia, en que se fundamenta, ¿sí? Ahí podemos encontrar también la iniciativa de Dios orientada a la comunión, y Cristo lleva a cabo el cumplimiento y el Espíritu Santo la completa. Entonces, en ese fundamento hace que nos revele ese plan de salvación, es en ese caminar de la historia de la iglesia, en esa historia desde la creación hasta estos momentos, toda esa historia de la iglesia. En segundo, la iniciativa de Dios orientada a la comunión, ¿sí? Nos invita a tener esa comunión entre todas las personas, entre mi persona, relación con toda la comunidad, en relación con todos nuestros hermanos. Y en tercer lugar, Cristo lleva a cabo el cumplimiento y el Espíritu Santo la completa, ¿sí? De qué nos preguntamos ahí, de qué nos ha servido la venida del Espíritu Santo y la venida de Cristo principalmente, ¿sí? Eso nos sirve para librarnos del mal, para librarnos del pecado y para librarnos de la muerte. Acá dentro de esto vamos a tener algo en cuenta. Vamos a colocar unos ingredientes. Vamos a colocar un ingrediente especial. Vamos a imaginarnos una receta, no sé, un ajiaco. Entonces ese ingrediente principal, como les decía, Jesucristo, o como nos dice la imagen, la diapositiva, Jesucristo, ¿sí? Como plan del Padre. Entonces ese gran ingrediente vamos a relacionarlo con esa agua que vamos a necesitar dentro de esa receta, que va a ser nuestro ajiaco. Entonces ahí vamos a tener en cuenta ese primer ingrediente y principal ingrediente, que sería Jesucristo. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de que pases a la siguiente diapositiva, miraba en el numeral 13 con todo lo que estás diciendo, de cómo Jesucristo se revela, ¿no? Personalmente, dice, personalmente se revela, y al revelarse nos abre a nosotros el camino, ese camino que nosotros necesitamos para tener una vida nueva. Ya que en todo lo que estás diciendo aparece esta propuesta, ¿no? De una vida nueva, y todo lo que tiene que ver con la revelación y la transmisión hace parte de eso, ¿no? De esa vida nueva que el Señor nos ofrece. Hoy, digamos, con más fuerza, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo, por toda esta cuestión de la pandemia, de mantenernos en la casa, de procurar estar en la casa. Sin embargo, miren que el llamado sigue siendo el mismo, ¿no? A anunciar, a que podamos nosotros, porque es que Él se manifestó, y al manifestarse nos abre a nosotros el camino. Luchito les hablaba de el ajiaco, de los diferentes ingredientes que vamos a tener. Una cosa que se me olvidó decirles al comienzo: vamos a ir armando un plato de comida. ¿Parece folclórico? Sí, pero quisimos relacionarlo cuando nos sentamos a organizar todo lo que estamos haciendo hoy. Pensábamos cómo, desde dónde hacemos que ellos vean cómo cada ingrediente va haciendo algo especial
y cada ingrediente nos va dando a nosotros la oportunidad de algo sabroso, algo que sea sabroso. Por eso Luis les hablaba precisamente de esos ingredientes. Cada catequista que va a pasar, incluso yo tengo también, cada uno de nosotros tiene una pieza de un rompecabezas. Al final van a ver qué es lo que se va a armar, aunque ya ustedes saben que lo que vamos a armar es el ajiaco. Pero bueno, tenemos que al final, no les voy a quitar la sorpresa, al final se darán cuenta de cómo quisimos articular todo lo que el primer capítulo de este libro nos muestra. Sigue Luchito, qué pena. Gracias, Padre. Entonces, continuamos con la siguiente imagen, ¿sí? Ya estamos dentro del primer capítulo, ya hemos tomado algún numerales de ese primer capítulo. Seguimos con el anuncio cristiano. Ahí vemos cuatro aspectos también muy fundamentales. Recordemos que este primer capítulo es la base del resto de los capítulos del nuevo directorio. Entonces hay que tener muy bien en cuenta este primer capítulo, hay que desmenuzarlo, hay que estudiarlo muy bien, ¿sí? Porque esa va a ser la base de los siguientes capítulos, ¿sí? Entonces, por eso les decía al comienzo, esta es la base de este nuevo directorio. Entonces, seguimos con el anuncio cristiano. Como les decía, hay cuatro aspectos importantes. Primero, el misterio del amor. En segundo, tenemos la revelación de la Trinidad. En tercer lugar, tenemos ofrenda de salvación. Y en cuarto lugar, tenemos el llamado a la unión. Bueno, vamos a iniciar en este primer aspecto. Encontramos todos los signos de amor, todo lo que Dios hace por nosotros, todas esas cosas, todo eso que Él nos regala a diario, que son infinitas, son signos de amor. Desde que nos levantamos, desde que involuntariamente hacemos muchas cosas que para nosotros pueden pasar por desapercibidas, pero que son signos de amor de Dios, ¿sí? Entonces, eso nos muestra también todos los signos que a través de la historia también nos ha revelado la iglesia. Todos esos signos que a diario nos da a conocer la iglesia. Entonces, esos signos de amor hay que tenerlos muy bien en cuenta. Esos verdaderos afectos de Dios, ¿sí? Para nosotros. El segundo aspecto, ¿sí? Es la vocación, ¿sí? Es la vocación, la tenemos nosotros, ¿sí? La adquirimos también por obra de la Trinidad, primero que todo, y somos parte de esa familia. ¿De esa familia de quién? De tres personas, ¿sí? De el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos invita ahí? A seguir esa vocación, a seguir ofreciendo de nuestra vocación a todos los hermanos, a toda la comunidad, ¿sí? En tercer aspecto, también ofrenda de salvación, un aspecto muy importante también, diría yo, supremamente importante, porque ahí vemos que es el misterio pascual, es ese don de gracia, esa misericordia de Dios. Recordemos que entregar a su Hijo en una cruz por nuestros pecados, pues es una obra de misericordia de Dios, una gracia, un don grande de misericordia por nosotros. El cuarto aspecto, llamado de unión,
vemos ahí iglesia dispersa. Entonces, ¿qué queremos con esto, o qué nos quiere mostrar el nuevo directorio? Es unir, ¿sí? Unir a toda esa iglesia dispersa por el mundo, acercarnos ¿a qué? A la unión fraterna, a la unión entre personas, a la unión entre comunidad. Todo esto va unido, vemos desde la Trinidad, el misterio del amor, la ofrenda de salvación. Bueno, entonces en este punto es la unión fraterna con todas las personas, con toda nuestra comunidad, ¿sí? Es también esa comunión con Dios, esa comunión directa con Él. Ahí tenemos como otro aspecto importante, que es Jesús anuncia el Evangelio y principalmente el reino de Dios. Recordemos que ese reino de Dios no es solamente para los cristianos o los que seguimos el proceso de la iglesia, ¿sí? No es para solamente estas personas, sino para todo el mundo, para todas las personas. Hay algo importante que están llamados o que se tiene más en cuenta, son los pobres y los pecadores. Dentro de ese reino están llamados todos. Jesús es la plena misericordia de Dios. Eso es el llamado al amor. Jesús nos enseña la ley fundamental de la perfección humana, ¿sí? Y ahí esa ley de perfección humana hay que transferirla al mundo. Yo hago una pregunta, ¿qué es la ley de perfección humana? ¿Qué será la ley de perfección humana? La ley del amor, ¿no, Luis? Sí, señor, Padre, muchas gracias. Es la ley del amor, ¿sí? Es Jesús. Recordemos que Jesús nos dice en el Evangelio: ámense los unos a los otros y amen al Padre con todo nuestro corazón, ¿sí? Entonces esa es la ley de la perfección humana, la ley fundamental de la perfección humana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces en esta siguiente, ¿cómo se cumple el plan de salvación? También encontramos dos conceptos acá y supremamente importantes. Vemos en primer lugar al Espíritu Santo y en el segundo lugar el envío a los discípulos. Tengamos en cuenta este primer lugar, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el primer guía para la catequesis, es el principal catequista, ¿sí? El Espíritu Santo. Y es una acción espiritual. Entonces, en ese primer punto importantísimo, el Espíritu Santo. Ya más adelante miraremos con más detenimiento ese gran aspecto que es el Espíritu Santo. En segundo lugar, el envío a los discípulos. ¿A qué? A hacer evangelización. Entonces, ese regalo que nos da Jesucristo, al enviar a esos discípulos a hacer evangelización. Tomemos de estas dos cosas, de estos dos aspectos, salen unas cositas muy importantes que debemos tener en cuenta, y nos vamos a apoyar en Marcos 16:15, que nos enseña, o que nos dice más bien, proclamar, que nos enseña a proclamar. Mateo 28:19-20, que nos enseña a hacer. Hechos 1:8,
a ser testigos, Lucas 22:19, a conmemorar, Juan 15:12 nos enseña a amar. Son 5 elementos, verbos que nos generan una acción de Dios dentro de nuestro interior, que nos ayuda para interiorizar la palabra, para que sea esa fuerza para transmitir esta catequesis de nuestro trabajo. Evangelizar es una realidad, primero que todo, ¿sí? Vemos 3 ramas también en esta realidad, que tiene que ser la evangelización o la catequesis, tiene que ser rica y compleja y dinámica. Compleja por la sociedad en la que vivimos, teniendo muy en cuenta en este tiempo que vivimos. Entonces tiene que ser dinámica y compleja a la vez, ¿sí? De esto se abren unas posibilidades. Llegamos a ver el testimonio, el anuncio, tenemos también la vivencia de la palabra, como les decía anteriormente, los sacramentos y un cambio interior hacia la transformación social, ¿sí? Entonces, toda esa en relación es la tarea que tiene la iglesia para hacer que esa nueva catequesis sea productiva, que sea una base importante para evangelizar, para hacer ese camino de evangelización misionera, ¿sí? Entonces, recordemos que pues, la iglesia siempre está con el Espíritu Santo presente, a la escucha y a la docilidad de hablar a través de todos los agentes de evangelización. Entonces, esto es en contexto un poco de ese primeros numerales del nuevo directorio, y también como base de este primer capítulo, como les decía al principio. Entonces continuamos con nuestros siguientes aspectos, y muchas gracias para todos. Gracias, Luis, a usted. Antes de pasar al siguiente expositor, vamos a empezar. Luchito, desplázate a donde vamos a empezar a armar el rompecabezas. Vamos a poner esta primera pieza, que es como lo que tú nos has explicado, lo que nos has dicho, todo lo que implica el anuncio de la salvación. Ya tenemos aquí a Joana. Joana nos va a ayudar con el segundo tema, es la fe en Jesucristo, respuesta a Dios que se ha revelado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si nosotros empezamos a tocar lo que es la fe, ese creer, tenemos unos pasos. Son unos pasos sencillos, pero que vamos dando como cuando somos niños y empezamos a aprender a caminar. El primero es que cuando estamos movidos como por ese deseo de saber cuál es nuestra verdadera existencia, en esa búsqueda nos vamos a dar cuenta de que nos encontramos en sí mismo a Cristo. Cuando nosotros somos tocados por Dios, estamos llamados a responder con la obediencia de la fe, pero también debemos entregarnos plenamente con la razón y la voluntad, acogiendo esa buena noticia.
Ese primer paso que nosotros damos es empezar a acercarnos, es empezar a interrogarnos, empezar a preguntar quién es Dios, de dónde vengo, y es lo primero que hacemos, pero entonces es cuando ya empezamos a escuchar ese primer llamado. Siguiente. Bueno, la fe cristiana es una acogida del amor de Dios y está revelado en Jesucristo. Nosotros, cuando conocemos a Jesucristo, decidimos seguirlo y lo seguimos con toda la convicción. Ya no lo vamos a hacer por obligación, sino por convicción. Para seguirlo, vamos a conocer dos dimensiones importantes. Una de ellas es abandonarnos totalmente en Dios y la segunda es aceptar todo lo que Él nos ha revelado. San Juan utilizaba mucho el decir Jesús, creer en Jesús o creerle a Jesús, pero ¿qué es eso? Entonces en medio de todo él decía, bueno, cuando yo le creo realmente a Jesús, lo que estoy diciendo es que acepto su palabra y su testimonio. ¿Por qué lo acepto? Porque es veraz, porque creo confiadamente en eso, porque realmente siento que estoy aprendiendo de él, de su testimonio. Manifestaban en ese artículo que era una adhesión entre el corazón, la mente y la acción. O sea, todo va unido, no podemos como desligar ninguna de las tres. Siguiente, por favor. La fe es un don de Dios y es una virtud sobrenatural. Puede nacer como una respuesta libre del Espíritu Santo, pero es la que nos va a mover a la conversión. Es una conversión de corazón que nos va a llevar a cambiar y de verdad acercarnos mucho más a Dios. La fe y la razón proceden de Dios, por lo tanto no son complementarias. Siguiente, por favor. La fe implica una transformación trascendental. Entonces, cuando yo ya lo he conocido, lo estoy siguiendo, me he convertido, ya llego a una transformación. Esa transformación, ¿dónde se debe ver? Reflejada en mi vida personal, familiar, social, en la misión que llevo en la iglesia. Yo no puedo pretender de pronto en la iglesia ser una persona que me escuchan orando, que me ven aparentemente santa, y ser en mi familia digámoslo así, como el eje del conflicto. Yo debo transmitir todo lo que soy en todos los ámbitos de mi vida. Siguiente, por favor. Y la fe es un acto personal, pero no es una elección individual. ¿Por qué no es una elección individual? Porque nuestra fe va a crecer a partir de un acontecimiento importante de la iglesia. Nosotros empezamos a conocer de Dios es desde la iglesia, desde la comunidad. De hecho, los sacramentos los recibimos en la iglesia y no deberíamos decir creo, deberíamos decir creemos, porque somos una comunidad. El ingrediente que yo tengo de las partes, pues la fe es el que le da el sabor. Entonces elegí la sal porque es la que le da el sabor, pero entonces en el vapor se muestra que es una fe que mantiene viva, es una fe que debemos transmitir y de hecho cuando nosotros vemos el aroma sabemos que si nos va a gustar o no nos va a gustar. Entonces cuando nosotros sentimos ese sabor agradable vamos a querer repetir. Muchas gracias. Joanita, antes de que te despidas, bueno, te tocó digamos que el fundamento, ¿no? De lo que implica para nosotros empezar procesos, que es precisamente de lo que hablamos. Tú decías de como los sacramentos, ¿no? Y antes de eso, no se nos puede olvidar la familia. La familia como parte de este proceso, aunque los niños vienen a nosotros y llegan a la iglesia para hacer un proceso y conocer y vivir esa experiencia, primero vienen de una familia que obviamente les ha ayudado a vivir su fe, de una familia de la cual han bebido su fe, una familia que le ha permitido a ese niño vivir todo lo que tiene que ver fe y razón. Como decía el numeral 19, no se contradicen, sino que el uno ayuda al otro, son complemento y le permiten al niño dentro del proceso. Tú hacías referencia, Joanita, cuando empezamos a caminar, los primeros pasos que vamos dando, eso lo hacemos dentro de la familia. Y cuando empiezan el proceso dentro de una catequesis, ya llegan con algunas bases, que era lo que nos decía Luis en su exposición,
Esas bases vienen dadas desde allí, desde la familia, y como nosotros como catequistas tenemos que ir ayudando a aclarar y a discernir todo lo que ellos traen desde su casa. Muchas gracias, Joana, muy amable. Te acompañamos entonces a colocar tu parte del rompecabezas. Ahí ya le vamos viendo un poco más de forma. Por eso Joana decía que el sabor, ¿no? Porque es lo que tiene que ser caliente. Para que sea rico tiene que ser caliente, decía la exposición que hacíamos ahorita nosotros internamente, decía Lady que tenía que estar caliente para que supiera bien y supiera rico. Y lo mismo con la fe, no puede ser tibia, no puede ser fría, tiene que ser una fe que esté bien caliente y que nos ayude a nosotros a seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Luis Alberto, lo recibimos en este momento. Luis Alberto nos va a acompañar con la transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Complicado, es un tema que toca mucho desde los cimientos de lo que somos nosotros como institución y cómo hacemos parte de esa institución. Pero bueno, que sea Luis Alberto el que nos explique y nos ayude un poquito a entender esta parte. Buenas noches, Luis Alberto. Muy buenas noches, Padre. Muy buenas noches para todos. La transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Bueno, este es el tema con el que me corresponde compartir un poquito con ustedes desde lo que yo entendí, en lo que leí del nuevo plan. Bueno, damos inicio. Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Pero Él necesitó, dentro de este plan, necesitó darlo a conocer a nosotros como seres humanos, dar a conocer ese plan de salvación. ¿Cómo lo hizo? Pues necesitó enviar a su Hijo Jesús. Lo envió acá a este mundo. ¿Para qué? Él lo envió con la misión, con la pequeña, o mejor, con la más grande misión de todas, dar a conocer el plan de su Padre. ¿Cuál era el plan de salvación que tenía para nosotros? En ese plan, Jesús pues necesitó multiplicar mucho más este plan, dar a conocer este plan. ¿Y cómo lo multiplicó? Empezó por sus apóstoles, fundadores o fundamentada la iglesia en sus apóstoles. De esta manera es que Él empieza a crear la iglesia. De esta manera Él empieza a hacer que ese mensaje se empiece a multiplicar aún mucho más. Empieza a multiplicarse. Inspirados los apóstoles también ¿en quién? Pues en el Espíritu Santo. Recuerden que pues Jesús no estuvo todo el tiempo con ellos, que Él tuvo que partir dentro de este plan, ¿no? El plan que teníamos, pues o que tenía Dios, tuvo que partir primero que sus apóstoles. Siguiente, por favor. La acción del Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa acción? Bueno, la acción del Espíritu Santo se empieza a dar en la asistencia que Él empieza a tener con los apóstoles. Los empieza a asistir ¿cómo? Pues en sus obras, acompañándolos en sus obras, a que ellos empiecen a dar un buen testimonio, los testimonios que ellos iban dando. También los acompañaba en sus predicaciones oral, en su predicación oral que iban dando cada uno de los apóstoles. Pero algo que me llama mucho más la atención es en la forma que los acompañan sus escritos. Siempre los apóstoles en los escritos que fueron dejando fueron inspirados por el Espíritu Santo, no fue porque solamente se lo imaginaron ni porque lo vivieron o de pronto la experiencia que tuvieron de tener a Jesús al lado de ellos. Pudieron compartir, pero estuvieron asistidos de esta forma por el Espíritu Santo para ellos dar ese testimonio o hacer su predicación oral o también para hacer sus escritos. Los apóstoles, viendo ya la necesidad de que tenían que multiplicarlo mucho más, pues recuerden también que ellos fueron como la cabeza principal de la iglesia, fue donde fue fundamentada la iglesia. Y pues así tenían que empezar a transmitirlo, hacer que esto se empezara a expandir aún mucho más.
De esa forma entonces empezó a aparecer los obispos. Ahora recuerden que también pues Dios vive en cada uno de nosotros los bautizados. Por eso cito acá un poquito a los bautizados. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empezara a sembrar la semilla de la palabra de Dios como tal. ¿Y cómo la empezó a sembrar esa semilla? Pues despertando el deseo de obrar bien, despertando en cada uno de nosotros ese deseo de empezar a obrar bien, de hacer nuestras cosas bien, de empezar a cumplir bien nuestros mandamientos, de que cumpliéramos las cosas como Jesús nos enseñó, como nos dejó ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de persona, de ser hijo de Dios. Te interrumpo, Luis. Sí, señor. Numeral 23, me parece muy bonito, pues con lo que tú estás diciendo, ¿no? Y dice, la iglesia recibe al Espíritu Santo y este despierta el deseo de obrar el bien. Es instrumento vivo y dócil para guiar hacia la verdad plena, enriqueciéndose a sí misma con el encuentro de aquellos a quienes se les va a llevar el Evangelio. Ya que lo que vos decías, ¿no? Es importante ver cómo en ese proceso nosotros también tenemos que ser muy dóciles. Como catequistas tenemos que dejar que el Espíritu de Dios toque, el Espíritu de Dios sea el que guíe y acompañe nuestros encuentros con los niños, con los jóvenes. Más ahora en ese tiempo en que nos ha llevado a buscar los medios de comunicación para poder dar catequesis. Debe ser mucha más la docilidad nuestra como catequistas para dejar que Dios transmita. No se nos puede olvidar que no somos nosotros, que nosotros somos simplemente instrumentos, pero hacemos parte de ese gran proceso. Y hoy, cuando tenemos que dar catequesis por Facebook, por WhatsApp, cuando tenemos que unirnos a una plataforma y dar catequesis, hay que hacer y hay que dejar que sea el Espíritu y la docilidad a ese Espíritu que nos ayude. Sigue, Luchito, qué pena contigo. Tranquilo, padre. Otro punto muy especial y muy importante es que el Espíritu Santo nos prepara para recibir el Evangelio. No es porque nosotros quisimos, bueno, yo voy a llegar hoy a la iglesia, o bueno, cuando tenemos nuestras iglesias abiertas, nuestros templos, llegar 5 minutos antes. Esos 5 minutos que nosotros a veces aprovechamos para arrodillarnos frente del Santísimo, para decirle, Señor, gracias porque hiciste posible estar nuevamente acá, en tu presencia. Pero es de la forma que nos empieza a preparar para recibir ese evangelio, para recibir el mensaje que Él nos ha querido dar. Es el Espíritu Santo el que nos está preparando a cada uno de nosotros, a todos los bautizados. Y de esta manera pues también nos concede la fe, ¿verdad? Es de la forma que Él nos empieza a conceder la fe. Todo esto que les estoy narrando acá en esta diapositiva, como lo pueden ver, es como la tradición y la palabra de Dios, son los dos aspectos, los dos puntos opuestos como tal. Pero esta tradición y palabra de Dios son las fuentes de evangelización, las dos principales fuentes. ¿Por qué las dos principales? Pues porque fuentes de evangelización pueden haber muchas más. Un ejemplo en este momento que se me ocurre puede ser la música, una fuente de evangelización, la música católica. Otra fuente de evangelización puede ser, no sé, películas. Una fuente de evangelización pueden ser esas películas que muchos de nosotros y que tal vez de pronto todos nosotros hemos visto en Semana Santa. Aquellas películas que nos narraban las historias de Jesús, cómo fue la creación, cómo fue el Vía Crucis. Esas son fuentes de evangelización que se me ocurren en este momento. Por favor, la otra diapositiva. La revelación y la evangelización. La misión esencial de la iglesia es evangelizar. Pero la iglesia también necesita ser evangelizada. Aquí yo la puedo comparar también como con una planta, como con un arbolito,
o una matica que nosotros tenemos en nuestras casas. La iglesia también necesita que sea regada, que se fertilice, que se abone, que ablandemos un poquito la tierra. Así pasa en nuestra iglesia. La iglesia también necesita ser evangelizada, tiene la necesidad de ser evangelizada para conservar su impulso y su fuerza para anunciar el evangelio. O sea, no podemos ser planos, no podemos ser ¿cómo se diría en este momento? Como algo cotidiano, como algo monótono. Pienso que la iglesia debe seguir siendo evangelizada y creciendo aún mucho más en este caso. La evangelización busca que todos aquellos que se acercan a la iglesia puedan encontrar en Cristo el camino para salvar su propia vida. Pues entonces en este caso la iglesia se muestra y no podemos ser nosotros a veces esa iglesia que tiene una mala cara, una persona que tiene una mala cara, que tiene una mala actitud, que se ve mal geniado a toda hora, que se ve arrogante. La iglesia no puede ser esto en este momento. La iglesia tiene que ser algo que inspira, que nos muestra verdaderamente el rostro de Dios, que nos muestra, o sea, en pocas palabras, nosotros somos el rostro de Dios. Y si una persona se acerca a la iglesia para empezar a acercarse a Dios, a conocer de Dios, pues no podemos darle como esta imagen de nuestra iglesia. El fin de la evangelización es la plenitud de la vida humana. Dios quiere que el hombre sea salvado del mal y de la muerte. Nos llama a la santidad y encontrará su plenitud en la resurrección. Aquí nos damos cuenta y podemos resumir en esa pequeña frase, podemos resumir que el plan de salvación tiene ese fin, como tal, llamarnos a todos a la santidad. Por eso nombraba también yo a los bautizados, porque desde el momento que nos bautizamos, o nos bautizaron, nos llamaron a ser santos. Y ojalá fuéramos esos santos aquí en la tierra antes de partir de acá. Que ojalá fuéramos esos santos que quiso Dios en su plan de salvación, antes de que termináramos. Muchas gracias. Luis Alberto, muchas gracias. Mira que, bueno, estaba echándole una ojeada a lo que había leído y a lo que había subrayado. Con respecto a lo que tú estabas exponiendo, explicándonos, en el numeral 27 dice: la obra del Espíritu bajo la guía del Magisterio. La Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo. La Iglesia vive con la certeza de que su Señor habló en el pasado, pero no deja de comunicar hoy su palabra en la tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Es tarea para nosotros seguir viviendo ese proceso, y como nosotros también, dentro de lo que vivimos, debemos dejar que sea, como decía Joana, dejarnos tocar por ese Espíritu. Dejar que esa docilidad nuestra nos sirva a nosotros también para ayudar a vivir una fe más clara y más sencilla. Acompañemos ahora a Luis Alberto a colocar su parte de este rompecabezas, que ya va armando con más claridad lo que nosotros hoy queremos darles a ustedes. Revelación y evangelización. Vamos a escuchar en ese momento a Lady Ruiz Álvarez, la Sagrada Familia de Madrid. Es una catequista que nos ayudó en ese proceso, nos ayudó también, y es una gran amiga. Entonces vamos a escucharla en este momento con la revelación y evangelización. Muy buenas noches, Lady. Buenas noches, padre. Muy buenas noches a todos, compañeros catequistas. En este momento, hablar de la evangelización es algo bien especial, ya que la Iglesia, dócil a las indicaciones del Espíritu Santo, nos ha dejado un legado, como bien lo mencionaba nuestro compañero,
y este legado que nos invita a evangelizar, que la evangelización es esencial dentro de la formación con nuestros niños, adolescentes y adultos. Nuestra iglesia tiene esa necesidad de ser evangelizadora y este evangelio debe ser siempre actual, pero no debemos cambiar ni una coma ni una palabra de lo allí escrito. Y tampoco debemos reducirnos o solo a la evangelización o solo a la doctrina. Ambas deben ser combinadas de una manera bien especial porque no podemos olvidar las raíces de lo que nos ha construido y constituido hoy como iglesia. Importantísimo que Cristo siempre esté presente. Mostrarle ese rostro de Cristo vivo, actualizado a nuestros niños, a nuestras familias y lo más importante, que nosotros lo podamos entender así. No nos sirve un catequista amargado, aburrido, como ya lo decía mi compañero Luis. Nosotros con nuestro actuar también demostramos ese testimonio de Cristo que más adelante nos vamos a dar cuenta de él. Dentro del proceso de evangelización, la iglesia movida por el Espíritu Santo anuncia el evangelio por todo el mundo. Es por ello que está impulsada por la caridad, es decir, que impregna y transforma. El evangelio debe ser luz. No lo podemos descuidar. No podemos de pronto distraer a los niños con otros seres especiales y se nos olvida que el verdadero superhéroe y la verdadera esencia está en Jesucristo, que a veces nos puede pasar cuando mezclamos tanta actualidad con la palabra de Dios. No la podemos descuidar. Lo segundo es, se acerca a todos y nos pide algo importante, el testimonio. Como catequistas debemos ser solidarios, compartir, debemos aprender a dialogar con el otro, a dialogar con nuestros niños, con las familias que se nos han encomendado, con nuestros compañeros. Porque ese testimonio de ser como catequistas no lo podemos reducir únicamente al domingo a la hora de la catequesis. Debe ser siempre, debe estar en contacto con nosotros todo el tiempo. Lo tercero, nos habla nuevamente del primer anuncio y ese primer anuncio nos lleva a proclamar el evangelio abiertamente y con ello la conversión. Luego nos habla del itinerario catecumenal. No por ser catequistas ya las sabemos todas. Siempre debemos acudir a la comunión, a la confesión. No podemos ser catequistas únicamente de cátedra. Debemos ser catequistas que realmente estemos viviendo el ser catequistas, ya que para todos, y como todos lo sabemos, ser catequistas es un estilo de vida, es una elección. Lo último es, la educación debe ser permanente y esta permanente educación nos debe llevar a la comunión y a la misión. No nos podemos quedar solo con nuestro grupo de catecúmenos o de niños de catequesis, debemos siempre ir un poco más allá. Y dentro de esto nos habla también de los momentos de evangelización y como el padre lo decía, nos habla de un proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del proceso yo puedo ir avanzando, pero de pronto hay algo que no me quedó claro, me puedo devolver dentro del proceso. No es algo rígido y secuencial. Es mi proceso y cada uno vive un proceso diferente. Justamente por eso nuestra catequesis cambió un poco la forma e incluso el tiempo, que ha sido bien difícil para las familias entender. 2 años, uy, es mucho tiempo. Pero justamente nos están hablando de proceso. Y si nosotros como catequistas no entendemos qué es un proceso, pues es ahí donde debemos empezar a estudiar, a profundizar un poco más para entender que el proceso requiere de calma, requiere de mucho tiempo y requiere de mucha paciencia. Te interrumpo. Sí, señor. No, y te interrumpo porque me parece muy bonito lo que acabas de decir de cómo debemos ver un proceso como algo muy especial. Claro, para las familias en un comienzo, como dijo Lady, fue complicado, ¿no? Pasar de hacer catequesis de 8 meses, 1 año, a, oiga, tenemos que hacer un proceso y el niño puede empezar a los 8 años, puede empezar a los 9 años, tenemos que hacer un recorrido, vamos a entrar en pastoral infantil, tenemos ahora el proceso para los jóvenes un poco más largo y vamos, para la gente fue complicado. Para nosotros como sacerdotes también fue complicado un poco cambiar el chip y empezar nosotros ese proceso, ¿no? Los catequistas, claro, ha sido difícil, pero es un proceso muy bonito y Lady apuntó a una cosa que hay que formarnos y esa formación implica acercarnos a esto, acercarnos a lo que tenemos a la mano, a las herramientas que nos dan, porque es un proceso. Y nuestros
feligreses, podríamos decir. Lo digo desde mi ministerio. Pero hablando de los papás de los niños y los jóvenes, hay que ayudarles a ellos también a entender que hay que hacer el proceso. Que no es venir al despacho, inscribirlo y al año comprar el cirio, comprar la torta y ahí terminó todo el proceso. No, que tiene que ser un proceso que nos ayude a nosotros a ver esa fe madura de los niños. Lady dijo otra cosa que a veces cuesta también. De pronto se van a sentir algunos, pero ¿cuándo fue la última vez que usted como catequista se confesó? Porque nosotros hablamos del sacramento. ¿Cuándo fue la última vez que usted como catequista vivió? Porque es que nos podemos perder, ¿no? Vamos con los niños cuando podíamos venir al templo y terminábamos regañando al niño, molestando al niño, pero no vivíamos la Eucaristía. Y mire cómo nosotros como catequistas tenemos que hacer el proceso. Somos catequistas y tenemos que dar el ejemplo. Hay muchos catequistas y no es una crítica, es un llamado. Y es un llamado a esa conversión. Hay catequistas que son excelentes catequistas, son muy buenos catequistas, pero que su compromiso ha quedado recortado porque viven en unión libre. Y claro, por vivir en unión libre, digamos que no es que no tenga fuerza su palabra, tiene fuerza su palabra, pero falta el testimonio, ese testimonio de realmente he hecho el proceso, estoy acompañando el proceso y estoy dejando que Dios haga la tarea. Perdón, Lady, sigue. Muchas gracias, Padre. Bueno, justamente dentro de las 3 acciones que les voy a comentar hoy, que nos habla en este hermoso libro, es la acción misionera. Y la primera justamente nos habla del testimonio, nos habla allí de esta apertura de corazón. Y es decir, debemos también inspirar con nuestro testimonio, que las personas que se acercan a nosotros digan, y qué chévere ser como Carlos, como Carmen, como Don Chucho, qué bonito ser como esos catequistas que viven la fe, que se les nota que son presencia de Cristo vivo. Sería triste que pasara lo contrario, que al vernos a nosotros como catequistas digan, ay no, él es muy bonito en la parroquia, pero de ahí para afuera sí terrible, que en la casa su vocabulario es terrible, que en su trabajo es deshonesto, que de pronto en su trabajo colaborativo con su grupo pastoral no es muy bueno. Es allí donde nosotros nos debemos hacer una evaluación constante. Queridos catequistas, la misión no está fácil, pero tampoco es imposible. Esa apertura de corazón implica hacer las cosas con amor. Y justamente haciendo las cosas con amor podemos inspirar a otros. Y de pronto los invito a que se pregunten a cuántos de sus niños, jóvenes o adultos han inspirado. El siguiente es la disposición a la fe y la conversión inicial. En este punto nos habla de despertar el interés, es decir, tocar el corazón de las otras personas. Una tarea sumamente difícil porque es conquistar. Jesús, a pesar de haber muerto en la cruz, aún hay personas que no creen en él, que creen que eso fue algo, no sé, para hacer pantalla. Y qué triste que nosotros como católicos y catequistas a veces también dudemos de ese sacrificio. No está mal dudar. Lo que está mal es quedarnos con esa duda, no indagar, no profundizar en nuestra fe. No la sabemos todos, queridos compañeros. El siguiente, el tiempo de búsqueda y de maduración. En este tiempo se espera sentir ese deseo por estar en constante oración, en constante comunicación con Cristo. Que la Eucaristía no sea solo dominical, que el rosario no sea cuando se muere un familiar o cuando nos piden que oremos por alguien. Que de manera personal lo hagamos, que de manera personal busquemos esos encuentros con Jesús, porque solo con esos encuentros pues realmente empezaremos a madurar nuestra fe. La acción catequística e iniciática. Entonces en esta nos habla de ese deseo de estar conectado íntimamente con Jesús. Y nos habla el texto de un cambio progresivo de sentimientos y costumbres. Entonces ser un catequista con estilo, es decir, al estilo de Jesús. Jesús dejó huella. Hoy seguimos hablando de él, entonces qué bonito que de usted, querido catequista, querido compañero, se siga hablando por mucho tiempo y no por ser mala persona, sino por ese gran catequista que es. La siguiente es la acción pastoral, lo hablaba mi compañero y es ese llamado a la santidad. Nosotros también podemos ser santos, desde nuestra casa, desde nuestra familia que es
lo más complicado. A veces es más fácil evangelizar a otros que evangelizar a nuestra propia familia. Entonces, esa acción pastoral también es importante y fundamental dentro de nuestra vida como catequistas. Nos habla del ministerio de la palabra de Dios y este ministerio no centrado únicamente a las ministras lectoras. Entonces, que ellos son los que se preparan, leen y no más. No, nosotros no podemos ser tan altivos, quizás sería la palabra. Nosotros también debemos formarnos en ello. Y como la iglesia constantemente y con el pasar de los años ha buscado una forma de llegar a los otros, entonces acá nos mencionan algunas de esas tantas formas. Entonces, la que hemos conocido bastante, el primer anuncio. La segunda, que es las formas de catequizar, que una de las bendiciones de esta situación que estamos viviendo, que aunque es muy difícil y muy dura, nos ha llevado a nosotros, catequistas y sacerdotes, a movilizarnos, a utilizar el Facebook no solo para chismosear, sino también para evangelizar. Identificar que hay músicos católicos, que hay cómics, que hay una amplia oferta de páginas y de alternativas para evangelizar a nuestros niños. Y aparte nos ha sacado de nuestra zona de confort. La homilía y la predicación. Entonces sí, la homilía es exclusiva para los sacerdotes durante la Eucaristía. Ellos nos hacen amar o quizás distanciar un poco de lo que hacemos nosotros. Entonces, qué bonito, querido sacerdote, cuando usted prepara su homilía, porque se nota. Y a nosotros como católicos, como catequistas, eso nos llena muchísimo. Y qué bonito que se nos hinche el corazón cuando escuchamos esa homilía y decimos, wow, me conecté. La siguiente es la lección divina, no podemos olvidarla, es una forma de hacer oración, es algo que debemos hacer frecuente y enseñarle también a nuestros niños. La piedad popular, que no puede faltar, el apostolado bíblico, la enseñanza de la teología. Me parecía curioso porque estamos acostumbrados a que la teología sea exclusiva de los sacerdotes, por lo menos yo la pensaba así, pero no, nosotros también estamos invitados a aprender un poquito más, y más ahora que está todo a la mano. La enseñanza de la religión escolar, bueno, esta sí es exclusiva para algunos colegios, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, han sido selectivos, pero también es importante saber que existe, y el diálogo interreligioso e intercultural, del cual ya nos van a hablar en un momento. Y en este diálogo interreligioso, queridos catequistas, y a todos los que nos oyen, es importante saber hablar, de dar ese primer anuncio, pero no entrar en peleas, en discusiones. La palabra de Dios es para disfrutarla y para aprovecharla. Y continuando con nuestra receta, bueno, yo tengo una parte del plato del ajiaco. Es decir, siempre debemos tener algo en que servir, no podemos todos comer en la olla. Es por eso que el evangelio es fundamental dentro de la vida de todos nosotros como cristianos y como catequistas. Lady, muchas gracias. Muy amable, y tendré presente cuando prepare mis homilías para vivir esa experiencia de dejarnos impregnar de la fuerza del Espíritu. Acompañemos ahora a Lady, que va a colocar la pieza de su rompecabezas. Ya lo van viendo, ¿no? Casi ya ha terminado, nos faltan 2 piezas nomás. Y ahí van viendo, ¿no? El olor que alcanza a llegar, ese olor que tiene que llegar a nuestro corazón, ese olor de Cristo. Miren cómo cada uno de los ingredientes nos ha ido ayudando a descubrir que no caminamos solos. Somos una comunidad, y una comunidad que va haciendo cosas bonitas y cosas que permiten a los niños y a los jóvenes disfrutar de una buena preparación. Tenemos ahora a María Mercedes. María Mercedes es catequista de la parroquia María Madre de la Iglesia, es la coordinadora de los catequistas, nos ayuda en ese proceso de llevar toda la catequesis. Ella nos viene a hablar de la evangelización en el mundo contemporáneo. Muy buenas noches, María Mercedes. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, compañeros catequistas y todos los que nos escuchan por redes. Bueno, la nueva evangelización en el mundo contemporáneo. Da susto a esto porque, Dios mío, estamos en un mundo que no esperábamos, y menos en estos momentos con
pandemia y todo esto, pero el Espíritu y Jesús siempre nos ha estado ahí, y Jesús resucitado siempre hace todo nuevo y nos ha llevado en estos tiempos a utilizar las plataformas, a utilizar videos, a utilizar la música para evangelizar, a pesar de que estemos encerrados en nuestras casas. Y esto no puede ser posible si no es por el Espíritu Santo. Entonces, en esa nueva evangelización tenemos una nueva etapa donde Jesús siempre, el Jesús resucitado siempre hace las cosas nuevas. Y es nuestro propósito y nuestro reto como iglesia, ese llamado a evangelizar, a llevar el mensaje, a renovarnos espiritual y moralmente y constantemente. Y el Espíritu Santo lleva a que ese querer saber de Dios, esa curiosidad por Dios sea despertado en cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos aprovechar, porque allí el Espíritu Santo es el alma que nos lleva a esa evangelización, a darle respuesta también a esas interrogantes y a ese querer saber de Dios que tiene la iglesia en general. Es una espiritualidad que nos tiene que llevar desde nosotros mismos, ya lo decían mis compañeros, desde una conversión personal. El primero que tiene que hacer esa conversión soy yo. El primero que tiene que hacer esa conversión es la iglesia. La iglesia también tiene que llevar esa conversión, porque a veces nosotros creemos que no la sabemos todas, y dejamos que nuestra fe se enfríe, dejamos que ese ajiaco coja y allí se espese y se vuelva insípido. No, entonces hay que seguir, y con el Espíritu Santo hay que seguir renovando, hay que seguir mantenerlo calientico para que arroje ese aroma que, como ya lo decía el Padre, nos llame a querer tenerlo, a querer saborearlo, a querer consumirlo. Y para eso entonces tenemos que estar en ese permanente salir a evangelizar. Y eso ya lo decía el Papa. ¿Me regalas por favor el siguiente? Y es que no podemos, y siempre nos ha invitado el Papa Francisco a eso, no podemos quedarnos adentro y esperar que todos lleguen. Y como iglesia no tenemos que quedarnos acá y que vengan a la Eucaristía y que vengan a la catequesis. No, nosotros somos los que tenemos que ir a dar ese ajiaco a los demás. Tenemos que llevar ese ajiaco a todo el mundo, que todo el mundo quiera comerlo, que todo el mundo saboree y quiera más, como lo decía ya otra compañera, quiera repetir el plato. Pero tenemos que salir allá, porque si no vamos allá, pues no va a ser posible, y menos en este momento. Y tenemos que tener en cuenta 3 ámbitos importantes para eso, que es el ámbito de una pastoral ordinaria. Nos hablan de 3: pastoral ordinaria, las personas bautizadas que no viven la exigencia del bautismo y quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Entonces, como les venía diciendo, en la primera, en la pastoral ordinaria, podríamos decir que estamos nosotros, los que conocemos de Dios, los que tenemos una fe aparentemente viva. Digo aparentemente porque, como lo decían los compañeros, a veces somos unos el domingo y el sábado en catequesis o el momento de catequesis, pero estamos en casa y somos completamente otros. Entonces, cuando hablamos de pastoral ordinaria, hablamos de aquellos que tienen la fe viva. Allí hay que trabajar, porque no podemos dejar enfriar esa fe. No podemos dejar enfriar a esas personas que ya tienen calientica esa fe. No podemos dejar enfriar nuestro plato, nuestra fe. Luego vienen las personas que han recibido la catequesis, que fueron bautizadas, que van a la Eucaristía, pero yo voy a Eucaristía de vez en cuando, o cuando me invitan, o cuando es un matrimonio, o etcétera. Allí también tenemos que llegar a ellos. Ellos conocen de Dios, aman a Dios, pero prefieren estar un poquito a la distancia. Entonces también, ¿cómo nosotros vamos a llegar a esas personas? A esas personas que conocen de Dios, que están enamoradas de Dios, pero que es como ese amor tibio, está como, ese ajiaquito está ahí como medio. Y el tercer ámbito es aquellas personas que no conocen a Dios,
por situaciones, puede ser por su cultura o sencillamente porque no quieren saber de Dios, porque están apartados de Él. Entonces, pero muy en su interior, ese Espíritu Santo y ese Dios está haciendo ese llamado a buscarlo. Entonces, también cómo vamos a llegar a Él. Ahí es lo importante también de cómo vamos a la palabra que es ahorita muy común, ¿no? ¿Cómo nos vamos a, padre, me ayuda con la palabra, se me fue, reinventar. Entonces, ¿cómo nos vamos a reinventar para llegar a cada uno de estos ámbitos y para estar allí llevando el evangelio y en salida, en esa iglesia de salida? Pasamos a la siguiente, por favor. Mire que es muy bonito, ¿no, María Mercedes? Ese proceso de, y usted lo dijo muy claro, ¿no? Nosotros estábamos ahí. Este primer anuncio que se hace a lo que el documento llama como pastoral ordinaria, que son comunidades con estructuras. Mire que nosotros a veces estamos en el trabajo pastoral, pero no nos sentimos parte de todo un engranaje. Hacemos parte de un grupo de catequistas, pero no estamos dentro de la estructura. Nos llevamos el proceso. Es un llamado hoy para que podamos nosotros también entrar en ese proceso de no somos islas. Y como decía Lady, no es tarea solo de los lectores prepararse para leer el Evangelio, para leer la palabra de Dios, para acercarse. No, es tarea nuestra también de formarnos y de sentir que hacemos parte de un proceso y que de pronto podemos invitar a un lector, podemos invitar a uno de pastoral social, podemos invitar para que nos ayuden también a armonizar y a hacer un poco más grande el trabajo pastoral. No es para nosotros, es para los niños y es un trabajo que mancomunadamente puede ser y dar muchos más frutos que los que a veces dan, porque dan muchos frutos, porque no es tarea nuestra, es tarea del Espíritu. Pero cuando lo hacemos y permitimos que otros grupos pastorales nos ayuden en ese proceso, de pronto los frutos van a ser muchos más. Bueno, y bueno, listo. Ya vamos entrando en la nueva evangelización que tenemos que tener en cuenta, el Espíritu, Jesús renovador. Pero hay algo importante, y es así como el ajiaco es rico, pero no a todos nos gusta igual. Unos les echan crema de leche, otros alcaparras, hay unos que les gustan todas las sopas con ají, entonces le echan ajicito. Entonces, así también tiene que ser la evangelización. Tiene que buscar ese que le gusta a cada uno y tiene que ser una evangelización que tenga en cuenta la cultura y la inculturación de la fe. Me cuesta siempre esa palabra. Entonces, es importante allí tener en cuenta eso y tener nuevamente allí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a entender todo ese tema de la cultura, de los nuevos tiempos, de todas estas, los signos de los tiempos. Nadie pensó lo que íbamos a vivir ahorita que íbamos a tener una pandemia, que el 2020 nos iba a traer una pandemia. Pero el Señor actúa allí y a pesar de que los templos están cerrados, hemos tenido esa dicha de que tenemos más personas que han vuelto a Dios, ¿sí? Y entonces la iglesia sigue viva y ves, allí está el Espíritu Santo actuando, a pesar de las circunstancias y que podríamos decir Dios, pero también tenemos que leer los signos. ¿Cuál es nuestro papel en este momento como catequistas y como evangelizadores con esa comunidad que tenemos? ¿Sí? Tenemos muchos problemas en este momento, nuestros niños, nuestros jóvenes, el adulto mayor que está encerrado. ¿Dónde está nuestra tarea allí de evangelización y de acompañamiento como iglesia? Evangelizar significa despertar esos procesos espirituales en cada uno de ellos. Significa, como ya lo decían anteriormente, acompañar ese proceso y son procesos diferentes. Hay procesos que van más rápido, hay otros que van más lento, hay otros que van a tener, como lo decían, que retroceder. Hay unos que solamente necesitamos hacer acompañamiento, pero hay otros en donde tenemos que contagiar y despertar ese amor. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y ese tema para poder hacer ese acompañamiento y para poder tener en cuenta
esa evangelización. Una cosa importante que es clave es que ahorita no tenemos como una cultura, tenemos una cultura y no la tenemos. ¿Por qué? Porque es una cultura globalizada. Antes era, este es colombiano, sigue este tipo de música, este es venezolano, sí, pero en este momento, con la migración, con la globalización, con los medios de comunicación, tenemos un revuelto de todo. Y a veces uno dice, ¿cuál es mi cultura? Pues esa es la nueva cultura, la globalización. Tristemente, tenemos que esa globalización nos está llevando a unos principios culturales, pues que uno se replantea mucho, ¿no? Como, ¿qué es lo que privilegia en este momento? Se ha dejado atrás ciertas cosas y ahora el primer lugar, el que más tiene, lo que es más rápido, la ley del menor esfuerzo. Entonces eso es lo que se ha generado ya, ha pasado a ser un primer plano. Entonces la pregunta es, en esa cultura nueva, ¿cuál va a ser nuestra tarea? ¿Cómo vamos a llegar con ellos? ¿Cómo vamos a hacer que ese ajiaco no pierda su esencia? Porque es lo importante, el ajiaco siempre lleva pollo, agua, mazorca, guascas, si no, no es ajiaco. Y entonces, ¿cómo hacemos que a pesar de que el otro le eche el ají y todo eso, no vaya a perder su esencia y que no le vayan a quitar uno de sus principales ingredientes? Que en la fe, ¿cuáles serían? Pregunta para todos nosotros, ¿cuáles son esos principales ingredientes que debe llevar esa evangelización? Y es importante entonces tener en cuenta esto y ese nuevo modelo de ser hombre. Entonces aquí decíamos revolución antropológica. Ese es nuestro reto eclesial. ¿Quién es el hombre hoy? ¿Qué es el hombre hoy? ¿Cómo está concebido el hombre? Hablando de hombre, hombre y mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo está concebido en estas nuevas globalización, tecnología, todo esto? ¿Cómo está concebido el hombre? Y desde allí tenemos que partir para poder llegar a cada uno de las comunidades y de las personas. Entonces, es como, en resumen, la parte que me correspondió. Y recuerden, siempre debe estar calientico el ajiaco y cada uno le puede poner su toque, pero sin perder la esencia. Muchas gracias. Es verdad, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación en todo el proceso de catequesis. Miren que nuestros niños hoy tienen tanto acceso a internet y como nosotros como catequistas orientar es acercarse al internet, ver los medios de comunicación no como el demonio que nos va a nosotros a robar, sino verlo como ese proceso que nos ayuda a nosotros también a tener una herramienta nueva. Como decía María Mercedes en su exposición, ha cambiado, nos ha obligado a reinventarnos, nos ha obligado a movernos. Ustedes como catequistas, ¿no? Los que están llevando los procesos de catequesis actualmente saben que ha costado mucho ya no tengo los niños una hora y cuarto, sino que tiene que ser muy limitado, tienen que ser cosas específicas, tengo que buscar llegar. Entonces, pues obviamente no es el demonio, no es una traba, por el contrario, tenemos que ver los medios de comunicación y todas las redes sociales como una nueva oportunidad, una oportunidad para llegar a los que no hemos llegado. Nos conformamos, ¿no? Nos conformamos con aquellos que vienen, que piden y que necesitan. Y se nos olvida a todos los que de pronto se han quedado ahí a un lado. Entonces, aprovechemos bien los medios de comunicación, aprovechemos bien todo lo que tiene que ver con las redes sociales y dejemos que Dios haga la tarea. Acompañemos ahora a María Mercedes a colocar la pieza que ella tiene del rompecabezas. Vamos con la última parte de ese proceso. Vamos a ver un poquito la catequesis al servicio de la nueva evangelización. Cómo
Se nos ha pedido a nosotros, ustedes lo están viendo ahí en la primera diapositiva, la identidad. Debemos tener una identidad. Y cuando hablamos de identidad, tiene que ser un proceso espiritual. Un proceso en el cual dejamos entrar a Dios en el corazón. Un proceso que, como vieron, nos obliga a movernos. Estaba sentado, ahora me tocó, porque hago parte de la exposición, también tenía unos numerales. Entonces, eso hace también la espiritualidad de nuestra vida. Nos obliga a movernos. Y como decía María Mercedes, en las diferentes culturas. Y cada cultura trae algo especial, algo diferente, pero el mensaje es el mismo, no cambia, no varía. El mensaje es el mismo. La cultura es diferente, pero el mensaje es el mismo. Son retos, y son nuevos retos de evangelización que, como nos contaba María Mercedes, nos van ayudando a nosotros a ubicarnos dentro de un proceso. El primer tema que trae, o el gran, digamos, el gran título que trae esta parte es Catequesis al servicio de la nueva evangelización. Esa trae tres aspectos que nos ayudan a ver un poquito la tarea. Catequesis en salida, la misión. ¿Recuerda la canción con la que empezábamos esta presentación? Es esa tarea. Es una iglesia en salida. Luego viene catequesis como signo de la misericordia. Una misericordia que obviamente hemos aprendido y tenemos que aprender de Jesús. Y la catequesis como laboratorio de diálogo. Vamos a ver la primera, que es catequesis, iglesia en salida misionera. La misión adyentes, hemos escuchado mucho, ¿no?, de esa palabra, esa misión adyentes, ese salir, dirigida precisamente a grupos que no conocen a Cristo, que no conocen su mensaje. Nos hemos limitado, y como catequistas o agentes de pastoral nos hemos limitado a los que llegan, a los que vienen, a los que inscribieron, a los que... Pero esta primera que dice, por eso dice catequesis en salida, es a los que no conocen a Cristo y su mensaje. Es un reto y es una tarea, llegar a todos, llegar a aquellos que definitivamente no lo conocen. Es una catequesis que tiene como tarea una misión. Esa misión que hace que cada encuentro, cada catequesis, cada preparación tenga su mirada puesta en Jesús de Nazaret. Aquel que misionó, que llevó, que formó su grupo, que vivió la experiencia de entregarse en las manos de Dios. Les decía, debemos tener identidad. Si yo no tengo identidad, yo no me creo realmente como parte del proceso, si yo no me creo bautizado, si yo no creo que el primero que tiene que hacer el proceso soy yo, obviamente que ese ser discípulo misionero se queda perdido. Yo soy catequista, yo doy catequesis, pare de contar. Pero cuando yo me he creído el cuento que le he hecho a los niños todos los fines de semana, cuando yo realmente me he metido en el proceso, yo me considero un discípulo misionero. Tengo una identidad delante de ese trabajo pastoral. Siguiente título es catequesis en signo de misericordia. Una misericordia que obviamente viene revelada del corazón de Jesucristo. No es un invento nuestro. Dijo Lady, realmente tenemos que creer ese misterio, el misterio de la cruz, el misterio del amor, y en Jesucristo que nos ha manifestado la Trinidad. Es un proceso de salvación, en la historia de salvación, vista desde la presencia de Dios, el paso de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo. Una catequesis que comprende la realización de la misericordia espiritual. Invitamos a los niños todos los fines de semana a dejar actuar a Dios. Invitamos a los jóvenes a hacer el proceso
y a dejar que la parte espiritual vaya creciendo, que el encuentro con Dios se vaya haciendo, que todo ese proceso se viva. Y a veces nosotros no lo vivimos como parte de nuestra catequesis. El otro título grande que trae es Catequesis como laboratorio de diálogo. Miren que cuando yo me acerqué a leer un poquito de esto, uno piensa en un laboratorio y uno piensa en los tubos de ensayo, en las diferentes cosas que se necesitan para obtener algo. Y pensaba con el rompecabezas que nosotros quisimos organizar. Tuvimos como 3, 4 reuniones de preparación igual. Es la primera vez que nos encontramos desde que planteamos el trabajo. Y nos reunimos hoy precisamente para dar el proceso final, dar como el resultado. Todo lo que implicó para nosotros reunión tras reunión, mirar la convocatoria, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cada uno fue dando y hoy cuando nosotros hablamos de ese laboratorio, habla de cómo la revelación es un diálogo. Y un diálogo que se ha hecho a lo largo de la historia, un diálogo que ha recogido muchas cosas y un diálogo que nos debe llevar a nosotros a encontrar la salvación. No es un diálogo porque sí, porque me encontré con este, nos pusimos a charlar, no, es un diálogo que nos lleva a un lugar específico, a la salvación. La iglesia se hace palabra, mensaje y coloquio. Decía una parte del documento que nosotros no podemos simplemente adoctrinar, sino que debemos generar ese diálogo, esos coloquios, que cada encuentro con el niño sea un coloquio, que podamos realmente vivir la alegría de encontrarnos, que el niño sienta la necesidad de venir a hablar con nosotros, de dialogar con nosotros, un coloquio que lleve al niño a crecer en esa parte espiritual. En la actualidad hay un diálogo, como decía María Mercedes, ¿no? Un diálogo constante entre tantas culturas, entre tantas modas, pero en todo ese diálogo tiene que resaltar para nosotros Jesucristo. Jesucristo como la respuesta a la ciencia, la respuesta a las culturas, la respuesta a muchos interrogantes. Jesucristo que nos da la posibilidad a nosotros de buscar. No nos podemos limitar. No nos podemos limitar, no nos podemos quedar en cosas que nos van a nosotros a dejar lejos de esa vivencia de Dios. Tenemos nosotros que dejarnos llevar por el amor de Dios. Y es ahí donde ese proceso se tiene que vivir de una manera muy especial. Hemos terminado este primer capítulo. Voy a colocar esta última ficha del rompecabezas y vamos a dejar que sean dos de ellas, dos de las catequistas que han escuchado, que nos expliquen el porqué de una imagen y el porqué lo que viene después de eso. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Bueno, aquí tenemos ya nuestro ajiaco. Es un ajiaco, como ya lo veníamos diciendo, que tiene muchos componentes. Y así debe ser la nueva evangelización, así debe ser nuestra tarea como catequistas, como evangelizadores. Tener en cuenta cada uno de sus ingredientes. Cuando el ajiaco le falta alguno de sus ingredientes principales, no es ajiaco. Si le faltaran las guascas, sería probablemente un sancocho o sería un caldo de pollo, si no tiene la mazorca o no tiene las papas. Entonces, así es la evangelización, tiene que tener cada uno de los componentes. Tiene ese plato, tiene que poner algo especial, y era algo que decíamos al principio, el amor.
tiene que ser muy importante el amor, porque ustedes saben que un plato hecho sin amor, eso es insípido, no tiene gracia. Hay unos que dicen no le meta la mano porque se corta, se daña, se vuelve feo. Entonces el amor es algo principal y es para que ese plato tenga sabor, para que ese plato quiera ser consumido por varios, por todos. Y ese plato tenemos que llevarlo a todo el mundo. Y como decíamos, en una iglesia de salida. Entonces, disfrutemos de este plato y hagamos que otros se enamoren de ese plato. Y veamos el resultado, porque claro, armamos este rompecabezas, pero miren cómo podemos nosotros dejar que ese rompecabezas también nos muestre otra realidad. Porque como les decía, tiene que ser una cosa sabrosa, una cosa rica. Y al darle la vuelta a ese rompecabezas, encontramos otra cosa. Y cómo nosotros tenemos que sentir eso, ¿no? Preparamos cosas ricas, cosas bien preparadas, cosas bien hechas, con todos los ingredientes. Y miren cómo al darle la vuelta tenemos otra cosa. Bueno, queridos compañeros, entonces al respaldo de la imagen encontramos a Jesús que va en salida, de fondo está la iglesia, iglesias que ahora están vacías, pero que nosotros estamos movilizando, que sigue siendo esa iglesia viva, únicamente quedó el templo solito, pero nosotros estamos invitados, al igual que Jesús, a salir, a no quedarnos quietos en un solo lugar, a movilizarnos, a buscar las nuevas tecnologías, a reinventarnos, a salir de nuestra zona de confort. No es fácil, no ha sido fácil este proceso de evangelización por medio de las redes sociales, usando el WhatsApp, pero si ustedes como yo tuvieron miedo, ahora los invito a que nos despojemos de ese miedo y empecemos a evangelizar. Sí es posible realizar el proceso de evangelización en la virtualidad. Esperamos que este encuentro haya sido de mucho provecho y agrado para ustedes. Gracias. No pensábamos que fuera tan largo realmente. Créanme que cuando lo propusimos, cuando nos sentamos a organizar, no pensamos que fuera tan largo, pero esperamos no haya sido tan tedioso. Tratamos de que lo que estaba ahí llegara a ustedes. ¿Pudo ser mejor? Sí, claro que sí. Todo está puesto para que nosotros hagamos la tarea. Directorio General para la Catequesis. Ahí queda. Este es el primer capítulo. Acérquense a él. Léanlo. Permitan que todo el proceso que la Iglesia Universal tiene se viva realmente en nuestras parroquias. Vieron que fue una mirada desde lo que nosotros somos como catequistas. Los escucharon a ellos, se sentaron, leyeron, sacaron sus notas, sacamos las diapositivas, es nuestra mirada. Vuelve a tomar el capítulo. Vuelve a tomar el capítulo y vuelve a buscar cómo llegas tú como catequista a ese capítulo, cómo tu párroco puede ayudarte también en ese proceso de acercarte a todo lo que Dios quiere. Voy a invitarlos en este momento. Va a aparecer ahí el texto de la oración del catequista. Entonces vamos a seguirlo. Vamos a terminar nuestro encuentro poniéndonos en esa presencia de Dios, dejando que nuestra tarea la lleve Él precisamente, que nuestra tarea esté guiada por su amor y por su misericordia. Oración del catequista. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colocar a tus pies la labor que estoy desempeñando. Tú me escogiste para ser catequista, anunciador de tu mensaje a los hermanos. Me siento muy pequeño e ignorante. Soy a menudo inconstante, pero sé que tú me necesitas. Gracias por confiar en mí, en mi pequeño servicio. Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea con sencillez y modestia.
amor y fe. Quiero ser instrumento tuyo para despertar en muchos hermanos cariño por tu persona, confianza en tus promesas, deseo de seguirte como discípulo. Bendice día a día mis esfuerzos, pon tus palabras en mis labios y haz que, en comunión con mis hermanos, pueda colaborar en extender tu reino. María, tú que seguiste siempre con fidelidad la huella de tu Hijo, guíanos por ese mismo camino. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar este momento con nosotros. Esperamos haya sido de ayuda. Nos confiamos a sus oraciones y seguimos como una iglesia en salida, una iglesia que tiene una tarea muy especial. Que tengan una muy buena noche y que esta semana la puedan disfrutar. Es la semana del catequista. Muchas gracias.